Les damos la más cordial bienvenida al programa Mujeres que Escriben Podcast, un proyecto impulsado por la Academia Guatemalteca de la Lengua para visibilizar el trabajo intelectual y literario de las mujeres que escriben en Guatemala. En el episodio 2 de este podcast tenemos como invitada a la escritora guatemalteca María de los Ángeles Linares. Ella es escritora y comunicadora con experiencia en literatura, edición y mercadeo. Es licenciada en Comunicación y Letras por la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con un Baccalaureatus in Artivo por la misma universidad. Se considera amante de las letras y fue ganadora del primer lugar en el concurso literario de poesía Odette Arzú Castillo 2024, otorgado por la Pepita Editorial. Actualmente trabaja en la edición de su primer libro, Hábitos Felinos, que será publicado este año en la mencionada editorial. En el ámbito de las letras, es fundadora del Club de Lectura de Bookies GT y es vicepresidenta en el Club de Lectura de la Universidad del Valle de Guatemala. Desde joven ha participado en concursos literarios en la universidad y durante el bachillerato fue ganadora del tercer lugar en el concurso de literatura de Halloween del Colegio Americano de Guatemala. También participó en el Café Literario del Colegio Julio Verne. Más recientemente ha tenido participaciones en Micrófono Abierto de poesía de la Alianza Francesa y Nosotras las Letras. Ha trabajado en la adaptación de libros de literatura clásica a versiones resumidas o en español actual. Además, en el ámbito laboral, es ejecutiva de investigación de mercados, ha sido coordinadora de mercadeo digital, community manager, estratega digital, redactora y adaptadora literaria, copywriter, reportera, correctora y editora. Así que sin más, pues le damos la bienvenida a María de los Ángeles. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Muy bien, pues este episodio es también para promover la literatura joven. Y pues quisiéramos que empezara esta conversación indicando, bueno, que nos contaras más o menos cómo te gusta que te presenten o cómo describirías a María de los Ángeles Linares. Wow, bueno, usualmente, digamos, creo que algo que me define es que siempre ando llevando un libro a todos lados, pero esto es desde antes de estudiar letras. Creo que fue en el bachillerato. Leíamos mucho y siempre andaba llevando como mis libros y me acostumbré a la universidad y aún a la fecha cuando salgo me llevo un libro. A veces no lo leo, si me pasa que hago otras cosas, pero siempre ando cargando un libro. Siempre estoy como con los libros. Con los libros. Sí, ¿no? Es que el libro es parte de nuestro atuendo a veces, ¿no? Y sí, comparto la experiencia de solo llevarlo porque te sentís de alguna manera con compañía, ¿no? Sí, y en especial cuando hay tráfico, que la puntualidad no es algo que nos caracteriza culturalmente, entonces un libro siempre es como un buen compañero. Un buen compañero. Bueno, te tenemos aquí también porque pues fuiste ganadora del Concurso Nacional de Poesía 2024 Odette Arzú Castillo. Entonces quisiera que nos contaras un poco cuáles fueron tus inicios con la poesía y qué te llevó a participar en este concurso. Bueno, yo escribía poesía a partir de la música. Yo recuerdo que de pequeña pues tenía tareas, me dejaron una vez escribir un poema y me gustó el ejercicio y también escribir cuentos. Me gustaba el hecho de escribir cuando estaba aún muy pequeña, pero fue en la adolescencia cuando empecé a escribir más. Creo que fue a partir de que me empezó a gustar mucho la música, pero en realidad la música no, descubrí después que no era mi talento. Me gusta, pero no es en sí mi talento. Entonces, escribir sí, y me empezó a gustar escribir poemas. Yo solo leía como, bueno, en el pensum había solo clásicos, entonces todo era con métrica y yo pensaba que la poesía era así y escribía solo así, como alejandrinos que rimaran en la primera con la segunda y la primera con la tercera y la segunda con la cuarta sílaba. Así escribía porque pensaba que así era la poesía en mi conocimiento limitado en aquel entonces. Y ya luego cuando conocí más, fue como, bueno, empecé a escribir más, ya más verso libre, pero me gusta más, me gusta mucho la rima, me gustan mucho las estructuras. Y para participar en el concurso, ¿te enteraste de la convocatoria y mandaste trabajo? ¿Preparaste el poemario antes? ¿Ya lo tenías hecho? Bueno, a mí me gustan mucho los gatos. Entonces yo estaba trabajando en una novela de gatos, pero
Es que era un gato que venía a mi casa y me inspiraba mucho, pero no sé, un día el gato no volvió y todavía estoy procesándolo. Me quedé bloqueada con la escritura porque el gato no volvió nunca, no sé qué pasó. No era mío, era del mundo. Entonces, como ejercicio de desbloqueo, empecé a escribir poemas. Poemas de gatos. Yo tengo 3 gatas acá en la casa, entonces empecé a escribirlo como un ejercicio de desbloqueo y luego me di cuenta que podía armar algo más. Empecé ya como a pensar en un libro de poesía, pero no lo veía, o sea, no le tenía como un plazo, era como algo que estaba haciendo y no sabía para cuándo ni bien cómo. Y había visto la convocatoria, la vi varias veces, hasta que un día le puse atención, la leí bien y fue como, yo puedo adaptar lo que estoy haciendo, como aún estaba en proceso, podía adaptarlo según el número de páginas. Entonces me puse a, digamos, ya agarré una rutina de escritura, hice un Excel para ver cómo organizarme, formar la estructura en sí del libro y luego ya escribía entre 1 y 3 poemas diarios, dependiendo de cómo estaba el tiempo. Y creo que el primer logro con la convocatoria fue haberlo terminado, porque siempre escribo cosas como sueltas o había empezado cosas que no había terminado, pero fue la primera vez que terminé un libro, fue bien raro, fue como de, ¡ah! Terminé un libro, estaba como muy orgullosa de mí por haberlo terminado, ese fue el primer premio que creo que tuve con la convocatoria. Súper. Y precisamente la otra pregunta era más o menos, ¿cuál es tu proceso de escritura? ¿Qué necesitas para sentarte a escribir? ¿Haces un ritual? Algunos autores pues tienen todo algo muy místico, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo es? Sí, bueno, yo necesito tener algo para tomar. Antes escribía mucho en papel y escribía con lápiz, lo cual era una pésima idea porque el lápiz con el tiempo se borra o se pierde, digamos, siempre le cae agua o algo y siempre pasa, pero me gusta escribir en papel. Sin embargo, ahora le agarramos gusto a escribir en la compu, entonces, pero sí necesito, me di cuenta con esto, un Excel para formar la estructura de qué quiero, digamos, un esquema antes de empezar a escribir. No puedo escribir solo así suelto, sí necesito como tener una guía que luego voy como llenando ya con la parte creativa, digamos. Y si Ah, algo de tomar creo que funciona. Si hay mucho ruido, música, pero así suave. música. Mira, eres la segunda persona de hoy que me habla sobre estructuras así muy ligadas al lenguaje y eso me parece interesante, porque siempre se piensa que la escritura es algo demasiado libre o muy eh, efímera, ¿no? Algo muy intangible, pero cuando le metemos estructura al lenguaje pueden también resultar cosas pues interesantes, ¿no? Y mira, ¿y cuáles son los temas en los que te estás centrando? O sea, yo sé que, no sé, a ver, cuéntanos, ¿este es tu primer libro que se va a publicar? ¿O ya tienes otros trabajos, aunque no estén publicados, verdad? Eh, Tengo muchos poemas que están como en mi drive, que están ahí, que los hemos usado. Recuerdo que para una marcha del 8 de marzo usamos unos poemas que habíamos escrito por las niñas del Hogar Seguro. Entonces una amiga me contactó si tenía algo y escribí unos poemas que se los mandé y fueron usados en una intervención ahí. Y trato de dejarlos todos en digital. Lo malo de que usar antes papel es que muchos se han perdido. Sí tengo algunos en papel, pero usualmente ya los digitalicé todos porque ya sé qué puede pasar. Y bueno, en la universidad sí hicimos, bueno, unos amigos hicieron una revista digital literaria que se llamaba El Circo del Ojo. Y ahí publiqué 2 poemas con ellos, que eran como una tipo antología digital de gente de la universidad. Pero no, digamos, aparte de esto, no tengo como más trabajos en sí publicados. sí, pues ha sido como más el ejercicio oral, ¿verdad? Porque sí has participado en noches de micrófono abierto Sí, o en otro tipo de no, actividades. participé porque alguien de Nosotras las Letras me invitó y dije, quiero probar porque siempre he escrito, pero no sabía qué se estaba escribiendo actualmente. Entonces ya cuando estaba trabajando en el libro, pensando en mandarlo al concurso, me dio curiosidad de saber si estaba yo en lo mismo o no, como para saber qué se estaba escribiendo. Entonces empecé a ir. Yo solo iba a ir a ver, pero al final terminé leyendo, le terminé agarrando gusto, entonces he ido a varias sesiones de micrófono abierto y son
muy bonitas. Aunque creo que las de mujeres tienen una dinámica muy distinta, me gustan más. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la dinámica Sí, distinta? ¿Por qué? mm, creo que es porque buscamos expresarnos. Puede que partamos desde los mismos puntos algunas, pero creo que cuando es como mixto, sí he notado que algunos hombres buscan mucho como acaparar o protagonismo, así como de, entonces se supone que vamos a leernos y a escucharnos, pero siento que a veces no es mutuo en ese sentido. Eso he notado cuando he participado en algunas que son mixtas. Ah, mira, que es interesante que lo plantees así, ¿no? Que puede ser que quizá las mujeres llegan a querer escuchar a otras y a otros, ¿verdad? Y que puede ser que los hombres tal vez tengan esta intención de más de ser escuchados, ¿verdad? Podría Algo ser, así se siente, puede ser. podría ser. Ah, mira. Pues mira, a ver, ya que estamos aquí, ya que estamos entre las escuchas de los autores, supongo que tienes algunas autoras o autores preferidos y qué nos podrías recomendar así del ámbito general y después tal vez del ámbito guatemalteco. Bueno, de los que yo pienso así como de literatura más universal, siempre primero es Jane Austen y Federico García Lorca. Eh, a mí Federico García Lorca lo leí la primera vez, fue lo que leí El romancero gitano, pero antes ya había visto La casa de Bernarda Alba y me impactó muchísimo. Yo estaba muy pequeña y estaba impresionable. Me gustó mucho, entonces yo a Lorca lo recomiendo mucho y a Jane Austen es de mis escritoras favoritas y creo que es clásicos. Los temas son importantes y relevantes, disfrazados de libros muy divertidos. Mm, ah, mira. Y en el ámbito guatemalteco, ¿podrías mencionar algunos? Sí, Vania Vargas también creo que fue de las primeras que también me impresionó. En la universidad teníamos una dinámica, no sé si aún sigue, que se llaman, eran los conversatorios. Entonces cada mes llegaba un escritor y los maestros se encargaban de que leyéramos en todas las clases su obra, digamos, el curso como de comunicación y lenguaje, que era básico para todos, y en letras obviamente teníamos que leerlo también, porque era como básico hacer eso. Íbamos a los conversatorios y cuando leímos textos de Vania Vargas, a mí me gustó mucho la forma en la que escribe los temas, y algo que yo recuerdo en el momento es que no habían signos de puntuación, pero no se necesitaban, como que cada enter era la pausa que era necesaria y el texto tenía una fluidez increíble y eso me gustó mucho. Y a partir de ahí he coincidido con Vania en diferentes eventos, en Filwa, digamos. Cuando trabajé en Carabazar, ella llegaba a almorzar ahí, platicábamos. Entonces sí. Y también Denise Funchal me dio clases en la universidad y luego de que yo salí de la universidad, yo la leí y también su literatura, hemos leído solo su narrativa y es que uno se queda llorando, es muy buena. Sí, y ambas autoras tienen libros recientes, ¿no? Al menos del año Sí. pasado, que creo que valen la pena de explorar. Muy bien, muy bien. Y mira, ¿cuáles son los temas que a ti te interesan para escribir, para potenciar lo que estás trabajando? Yo diría que ahorita estoy en mi era gatuna, porque ahorita me interesan los gatos. No sé muy bien qué ha pasado. Supongo que ha sido como una especie de saciedad que he tenido con temas políticos y todo este tema, sobre todo muy político, porque todo es político. Entonces en algún punto me sobrepasó y solo quise ver otra cosa y lo que tenía cerca supongo que eran gatos. Entonces quería como concentrarme en esta belleza, como un escape, me imagino. Así lo sentí. Entonces ahorita estoy como en gatos y en cosas, sí, que tengan que ver como con el arte y ficción. O sea, sigo pues, trabajando con la novela que está ahí despacio porque aún no he desbloqueado totalmente y me faltan afinar detalles. Pero ahorita estoy como en gatos. Sí he escrito antes sobre diferentes temas. Hay intentos de erotismo, también de feminismo, política, sobre amistad, amor, que siempre es un tema recurrente en la poesía. Eh, Hubo un poema que escribí cuando terminé el libro de gatos, como pasé días así, casi que una jornada en la tarde y noche que yo escribía entre 1 y 3 poemas, que cuando terminé, escribí un poema que se llamaba algo así como No tengo ganas de poesía, pero era un poema
porque me sentía tan cansada que sí quería, pero a la vez me sentía como cansada de la poesía, entonces fue como, voy a escribir un poema sobre eso. Ok. ¿Y cuáles son tus planes a futuro? Cómo te ves desde este ámbito literario? Yo sé que tu trabajo pues, profesional también se dedica mucho a la comunicación, ¿verdad? ¿Y cómo piensas o cómo lo haces para equilibrar también, mantener este ritmo en que creo que estás también empezando y vas tomando un poco más de fuerza con tus labores cotidianas? Bueno, el equilibrio siento que está desbalanceado porque la vida laboral siempre pide muchas más horas que lo demás se queda relegado como a las horas de hobbies, digamos, o esas cosas. Yo creo que por eso es que la gente escribe de noche, porque es como el momento libre en el que se puedan hacer las cosas o fines de semana. Pero bueno, el plan es igual, seguir manteniendo ambas, porque siento que los escritores para poder escribir necesitamos también, para tener la habitación propia tenemos que saber cómo financiarla, entonces hay que financiarla. Y ajá, creo que lo que me gusta es esto, que trabajo como un tema de comunicación, que fue de lo que estudié, y el plan es seguir escribiendo. Yo recuerdo, hace poco tuvimos una reunión con los medios y estaba allí Guillermina, no recuerdo el apellido en este momento, pero ella me vio hacia los ojos y me dijo, nunca dejes de escribir. Y me caló mucho porque dije, es cierto, o sea, yo sé que tengo días muy ocupados y todo, pero el plan es seguir escribiendo, seguir trabajando, avanzando por poquitos para, porque al final, digamos, mi meta es ahorita al final de año terminar esa novela. Ya después si la reviso o qué pasa con ella, ya sabré en ese momento, pero el plan es terminarla, entonces ir avanzando por poquitos para eso. Y obviamente ahorita estamos editando el libro, entonces también el plan es terminarlo porque la idea es de acá a julio ya imprimirlo, digamos, ya Yeah. sacarlo público. Ok, ¿y cómo ha sido ese proceso de edición, ese acompañamiento, ¿no? Porque también es otra etapa cuando uno escribe, ¿no? O sea, primero escribes, sacas todo, ahí lo colocas en papel, le das forma, pero el proceso de edición es otro punto aparte. Sí, ¿Cómo, bueno, cómo lo has sentido y cómo te ves ahí? ay, ha sido extraño porque yo siempre he estado del otro lado, a mí me ha tocado editar cosas, editar textos y libros, siempre es como así, muy la lingüística, pero editar poesía es bien difícil, porque ya una vez me tocó, fue en metáfora y fue bastante difícil, pero editar mi propio trabajo es bien difícil, porque hay cosas que una no ve, hay cosas que yo no me di cuenta y ahorita trabajando con el editor, fue como de, es cierto, esto tal vez, esto puede estar mejor, entonces es como raro caer en cuenta de los errores propios, tener que corregirlos, o como dice él, queda mi elección si los corrijo o no, pero yo ya lo vi, entonces yo lo tengo que corregir porque ya ahora ya lo veo. Es, es curioso, es chistoso porque puede ser incómodo, pero es como crecer, es literalmente crecer, porque es incómodo, pero después de arreglados, de pasar a la incomodidad, el trabajo es mejor. Y yo, como yo lo voy haciendo junto con el editor, digamos, voy aprendiendo también. Entonces, sí, es un crecimiento. Creo que es un proceso muy necesario, porque cuando hay libros que no tienen edición, también se nota. Y uno dice, ah, este libro podría ser mejor si lo hubieran pasado por el ojo de un editor. Claro, Entonces, sí, está claro. siendo un proceso muy interesante. Pues qué bien, qué bueno que estés creciendo también en este momento, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir cerrando un poquito para que veas que la conversación era corta, pero también nos interesa conocer tu trabajo y pues tal vez algunas recomendaciones que tú tengas para otras personas que empiezan a escribir, sobre todo en contextos como el guatemalteco, ¿no? Bueno, lecturas. Yo recomiendo siempre los clásicos, ¿Sí? porque siento que sí, siento que los clásicos por algo son clásicos, digamos, han trascendido en el tiempo y en el espacio, por eso mismo están todos los temas humanos ahí, digamos, lo que estamos leyendo y escribiendo en la actualidad viene de ahí, o sea, ya siempre ha estado, porque siempre hemos sido humanos desde que somos humanos, entonces siento que los clásicos son importantes. Yo sé que La Ilíada es un libro pesado, pero es hermoso. Yo recuerdo haberlo leído en verso y también fue como, qué cosa tan bella. Al inicio pasé como 20 páginas que no entendí nada,
pero es muy bello al final de cuentas. O sea, es una historia, es una guerra y hay mucho drama, pero es muy bueno. Creo que me gusta mucho el drama también. Entonces, sí recomiendo eso. De escritores guatemaltecos, pues yo recomiendo a Denise, recomiendo a Vania Vargas, eh, Martín Díaz Valdés también. Él estaba en nuestro club de lectura, ahorita regresó a Shela, por eso ya no lo hemos visto, pero él sacó un libro hace poco que se llama El acto de los Guayó. Sí. ¡Hala! ¡Qué buen libro! Yo no soy muy fan de lo policíaco, pero es que este libro tenía todo, tenía lo policíaco, tenía humor, tenía magia y un poco como de, como algo mítico. Es increíble, es muy bueno, lo recomiendo a él también. Ok. ¿Quién más? Eduardo Villalobos, que es una persona a la que yo admiro muchísimo y que escribe también muy buena poesía. Ok, pues muchas gracias. Y también vi que tú pues impulsas clubes de lectura. De qué tratan estos clubes de lectura? Bueno, el club de lectura que fundamos con amigos, empezamos así como, bueno, hagamos un club de lectura y convocamos un día un sábado y llegaron y fue muy bonito. Es un libro, es un club de lectura abierto. Cada quien escoge los libros que quiera leer al mes. Digamos, no leemos el mismo libro y cada quien lee lo que quiere. Digamos, si terminaste tu libro, está bien. Y si no lo terminaste también. Y si leíste 7 libros en el mes, también está bien. Luego nos juntamos en un café y platicamos de los libros que hemos leído. Se crean conversaciones muy interesantes porque hay quienes los han leído, hay quienes tienen opiniones muy contrarias, entonces se nutre la conversación y cada quien lee cosas muy distintas. Entonces eso se vuelve interesante porque hemos tenido intercambios de préstamos de libros dentro del club, como que a alguien le interesó el tema de alguien más, entonces se intercambian los libros y eso es lo que probamos. Básicamente leer como por hobby, pero también discutir los libros, digamos, encontrar algo más allá de solo leer los libros. Ah, mira, es una dinámica distinta a lo Sí, tradicional que hacemos por lo regular en Guatemala, ¿no? De que leemos la misma lectura y hay varias visiones. Aquí son varias lecturas con algunas visiones encontradas. Eso es otro punto de partida. Muy bien, pues no sé, ¿quieres decir algo más para este pequeño podcast que la Academia Guatemalteca de la Lengua quiere impulsar? que lean, que lean mucho. Sí, leer es que leer puede ser divertido y no sé, siempre ha habido como un estigma de que leer es aburrido, aunque ahorita veo que está de moda leer, entonces creo que está bueno aprovechar esa moda de leer, o sea, leer de verdad y encontrar a cada quien que le gusta y tal vez atreverse, a veces cuesta y pensar, decir, ¿será que yo puedo hacer esto, puedo escribir? Y de repente sí, y creo que educarse en eso, terminar de pulirlo y aceptar, digamos, que una no sabe hacerlo todo ya de 0 a 100% solo con escribir una cosa, también es importante como estar abiertos al, al feedback, abiertos a la crítica y abiertos también a corregir las cosas. Creo que eso. De hecho, ahorita creo que no he visto bien, pero sé que la Pepita hace talleres. Yo los recomendaría, sobre todo este que es con Walter Morán, porque él es mi editor y de verdad sabe muchísimo. Ok, Entonces recomendaría eso, buscar cursos, buscar cosas ahí para ir nutriéndose más e ir creciendo, porque no solo es escribir, sino que hay muchos, todo el proceso que está alrededor también es importante. ok, pues bueno, pues muchas gracias, María de los Ángeles. Fue un gusto tenerte y platicar contigo. Y bueno, invitamos a quien nos esté viendo a seguir los podcasts que van a encontrar en la página de la academia, que es agl.org.gt. Ahí se cuelgan los podcasts y los episodios que ya estén listos. También les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook y X. Bueno, que todos estén muy bien y muchas gracias de nuevo, María de los Ángeles. Que estés muy bien también. Mal, feliz tarde. Bye.